Aquí están. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bienvenidos. Amén. Gracias. Gracias. Qué gusto tenerles por aquí. Igualmente, es una bendición poder estar con ustedes esta noche. Una bendición poder compartir juntos con nuestros amigos, el hermano Gustavo y la hermana Yarden. Bueno, aquí nosotros somos un poquito más distensionados. Así que nos quitamos el hermano. Bueno. Le vamos a decir a José y vamos a decirle a Daniela. Listo. De una. Como tenemos una contrarreloj, vamos a arrancar de una porque esto es una horita que nos permite y ya llevamos como ¿cuánto? Como 10 minutos. Ok. Vamos a lo que vinimos. Siento un poco tímida a Daniela. A ver. Ella de por sí es tímida. Un poquito. Ella es tímida, pero casi que no la saco para esta entrevista. Y Aleluya. tocó duro. No, pero ya. Ay, amor, espere que se acabe. Bueno, este espacio se llama Creciendo Juntos en Instagram. Y lo que pretendemos es crecer, como su nombre lo indica, a partir de las experiencias que nuestros invitados nos comparten de cómo Dios ha obrado en sus vidas desde el inicio de su relación, desde ese momento como Dios los unió. Así que queremos oír la historia de ustedes. ¿Cómo empieza todo? Sí, yo quiero saber cómo hizo José para conquistar a esta Daniela que se ve un poquito tímida. ¿Qué estrategia le tocó utilizar? ¿Con dónde la vieron? ¿Dónde se vieron? ¿Cómo fue el cuento? Bueno, esto realmente en Medellín, nosotros nos habíamos visto hace mucho tiempo en eventos de las iglesias en Medellín, del Distrito 9. Yo estaba en la iglesia del 12 de octubre, un barrio de Medellín. Y tal vez muchas veces la vi o ella me vio dirigiendo la alabanza, pero ella era muy niña. Más niña todavía. No, el problema no es la edad, el problema es como que yo me veo muy niña. Ella se ve muy Ese es mi jovencita. problema. Y en ese entonces se veía muy jovencita y tal vez nos vimos y nos cruzamos, pero yo de pronto, muchos años antes de conocernos, la veía como una adolescente de las iglesias cercanas que iban a hacer los eventos y nunca, tal vez la vi muchas veces, pero nunca la vi con otros ojos. Y una ocasión, ya pasados los años, estaba en la iglesia del Poblado donde estaba ministrando el hermano Jeremías Velázquez, que es ahorita el misionero de Cabo Verde. Y tuvimos el deseo de hacer un proyecto de un instrumental musical para reunir fondos para ProTemplo. Y yo me encargué de ese proyecto, de hacer todo el proyecto de un instrumental para orar musical. Y le dije a Jeremías, voy a ir a las iglesias y lo voy a vender. Voy a hacer una gira aquí en las iglesias de Medellín y lo voy a vender. Y en una de esas, el pastor de ella, de la iglesia Alfonso López de Medellín, él fue mi pastor, hermano Javier Alzate, y yo lo quiero mucho, y yo sabía que él era pastor allá, entonces lo llamé y le dije, hermano Javier, ¿puedo estar allá vendiendo un producto para ProTemplo? Y creo que no sé si ese día prediqué o canté, Me encantó. te ministré. Me dijo, claro, mijo, vente y cante una vez. Y yo fui a vender CDs ProTemplo. Pero yo ya venía orando por una esposa. Y cuando yo fui allá, canté y se acabó el culto. Me bajé abajo, donde los hermanos iban a salir para venderles el CD. Y no vendía el protocolo, ¿no? El protocolo, ¿no? El protocolo. Y no estaba vendiendo nada. Cierto, ese día yo llegué muy tarde. Ella llegó tarde. Creo que yo no iba a ir ese domingo porque teníamos un evento también en la iglesia, iba a ir a otra iglesia con otra hermana a dar el anuncio y creo que no sé qué pasó y no salieron pues las cosas para ir ese domingo y entonces sí, fui a la dominical pero llegué muy tarde. Ella llegó tarde. Yo me acuerdo que ella llegó tarde y cuando ella llegó tarde, ella entró, yo estaba en el piano y yo la vi y yo dije, qué muchacha tan bonita. Y se sentó y me llamó la atención y bueno, se acabó el culto y yo bajé y nadie me compraba CD, los hermanos seguían de largo y yo ahí, y yo creo que ella fue movida a misericordia.
Con el sí. Ella, yo creo que yo estaba ahí como un vendedor ambulante en la puerta de la iglesia. Y yo, hermano, no es para mí, es pro templo, hermano. Y ella hizo algo que por la virtud, yo creo que fue más, me pareció bonita cuando la vi, pero me enamoró, me cautivó, fue la virtud de acercarse y yo vi el gesto de ella de acercarse compadecida del vendedor ambulante que no vendía nada. Y ella se acercó y me dijo, hermano, ¿y cómo son los hijos? Pero con un respeto y con una que me cautivó. Y le dije, hermana, es esto. Hermano, y ella cogió un CD y dijo, hermanos, lleven el instrumental, hermano. Y yo me quedé. Y los hermanos se comenzaron a acercar. Y yo dije, wow, está eso. Tiene espíritu de vendedora. Y me comenzó, y yo dije, me está ayudando, pero la intención de ella era simplemente eso, ayudarme un momentico, porque a los segundos se me desapareció. Ella tiene 4 hermanitas. Tengo 3 hermanitas, ya la cuarta, y se fueron, y yo me quedé con los CDs. ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está la jovencita? Ay, ¿no le cogiste las placas? No le cogí las placas. Y ella siguió, y yo quedé como, que me dejó flechado. La estrategia le funcionó. No ninguna estrategia. Y ella entonces, le dio agua a los camellos. imagínense. Y entonces, bueno, el pastor me invitó a almorzar porque éramos amigos. Y la hermana Silvia, la esposa del pastor, me dijo, hermano, y José, ¿y tú qué? ¿Tienes novia y todavía estás con una novia que yo tenía de otra iglesia y pues las cosas no se dieron? Digo, no, ya no estoy con ella. Ok, aquí tenemos una joyita de la iglesia, un tesorito de la iglesia. Y curiosamente estamos pensando en la misma. Y yo le dije, sí, hermano, ahorita me ayudó una jovencita a vendernos, sí, pero se me desapareció. No supe ni el nombre. Y comenzamos a hablar, la comenzamos a escribir. A escribir, no, ¿cómo era? Ella era así. Ella es Daniela Monsalve, le dije a la hermana Ángela. ¿Será que sí es ella? Estaremos hablando de la mía. Uy, José, ella es el tesorito que tenemos aquí en Alfonso López. Una bendición esa niña. Y yo dije, bueno, ¿y entonces cómo hacemos? Y comenzamos a hacer la estrategia, comenzamos a hacer el operativo de inteligencia. Ahí, la estrategia. Primero comenzarla a buscar por Facebook. Mirar a ver por dónde, porque ella se fue. Ella se fue, ni se despidió, se fue, como que dijo, ya le ayudé ya fui buena samaritana, ayudé ahí al leproso y se fue. Tan exagerado. Pero yo me quedé con el gesto bonito de que tuve de ayudarme, y aparte que me pareció muy linda. Y aparte, agreguémosle a eso lo que el hermano Javier me dijo, las referencias de ella. Yo dije, claro. Yo necesito una muchacha así. Y comenzamos a orar, yo comencé a orar y la busqué. Y eso fue una estrategia de pastores y todo, porque eso nos inventamos un evento de alabanza solo para que ellos fueran a la iglesia en la poblada. Nos inventamos un programa que es un evento de unir las dos iglesias, Alfonso López con el poblado. Y quedaban bien lejos. Y era bien lejos la una de la otra. Pero todo con tal de que ese evento ella tenía que ir. Ay. Súper. Y entonces la contacté por Facebook, comenzamos a hablar. Ella era muy seria, ella era muy recatadita, era muy seria, y eso más me gustaba, que yo veía en ella que no había esa actitud típica de las jovencitas de la iglesia, que ven a un músico y dice, no, ella realmente me cautivó porque no vi en ella un interés más allá de simplemente ayudar, pero a mí me gustó eso. Entonces comenzamos a hablar, ¿cierto? Sí, yo me acuerdo que después de ese domingo me mandó la invitación al Facebook. Y creo que el martes él fue otra vez a la iglesia.
El martes el pastor me Era invitó. domingo y el martes Hermanito, fue, pero muy rápido. Eso fue tenía otra un vez. catalizador Creo ahí. que fue que con la excusa de los CDs, no sé, de algo. Había creo que dejado fiados Sí. algunos CDs y te dije, hermano, lléveselos y yo vengo el martes y me los Había que paga, volver a tranquilo. cobrar. Yo vuelvo. Pero yo no fui. Pero No. ella está estudiando en el Estaba Instituto en el Bíblico Instituto de Bíblico Medellín y creo que ese día no fui, pero mi mamá sí fue. con las hermanitas. Y entonces él tuvo la ocurrencia de acercársele a mi mamá y preguntarle por mí. Yo estaba ahí y yo vi y dije, esta es la hermana Ángela, seguro, porque las hermanitas se parecen. Y ella, hermano, Dios lo bendiga. Y yo, mi hermana. Y comenzamos a hablar y yo era buscando a Daniela. Y entonces me dijo, hermana, estas son mis hijas, se las presento, hermana, mucho gusto. Y Daniela. Eso me dijo mi mamá. Ve, eso estaba como cuando fueron a buscar rey para Israel y Sí, pasaron todos los hermanos y nada que salía Sí, sí. David. Así, igualito. José decía, no nos sentaremos a la mesa hasta que no llegue Daniela. Igualito. Y entonces la hermana me dijo, Daniela, usted la conoce. Y yo, no, yo la vi, pero no vino hoy, ¿cierto? Me dijo, no, ella está en el Instituto Bíblico y ya, ¡plum! Más se metió esa flecha. No, esta definitivamente es bonita, ayudadora, noble, sencilla, seriecita y con deseos de servirle a Dios, no, ¿para qué más? Y en el instituto. Y en el instituto. Listica. No, entonces yo le dije a ella que me le diera saludes, que yo la quería pues saludar. Y entonces el hermano Javier en esos días me dijo, vente a predicar en un culto, te invito a predicar. Yo ese día prediqué como nunca. Ese día Pero creo que ya estábamos hablando por Facebook. Ya estamos hablando por llevábamos Facebook. varios días hablando por de amigos. Pero- Descendió fuego ese día. Pero vamos a parar ahí un momentito. Paremos ahí un momentito para escuchar del otro lado. A ver, Daniela, el día ¿qué pasó por tu mente el día que le estabas ayudando? Cuando lo viste. Que confiese. Sí, Tan bella. Confiésanos aquí que no salga de Estados Unidos. Bueno, vamos a recordar a los que nos están observando que nuestros amigos están en Texas, ¿verdad? Houston. En Houston. Houston, Texas. Son colombianos, pero ahora están sirviéndole al Señor en Texas. Tremendo predicador, tremendo cantante. Yo quedé flechado con él la primera vez que lo escuché. Y bueno, cuéntanos del otro lado, ¿qué pasó? Bueno, cuando yo me acuerdo que yo llegué ese domingo a la iglesia y creo que él estaba tocando el piano. Sí, estaba tocando el piano y yo lo vi y creo que sí me pareció lindo. Y entonces, pero yo creo que hasta ahí. Y recuerdo también que ese domingo las niñas de la iglesia eran, pero mira ese muchacho tan lindo. Y eran, es que, miremos si tiene anillo y no tenía anillo. Es que ahí debe ser Buscando mi anillo, oiga pues. Importantísimo. Pero bueno, hasta ahí. Yo me acuerdo que yo cuando bajé y yo lo vi ahí vendiendo, pues no fue como, pues nada de coquetear, pues nada, no. Obvio. Fue algo como que fluyó de mí y yo comencé pues a ayudarle a vender los CDs y ya, y me fui. Pero ahí, Creo ¿qué que pasó? ¿Qué hubo ahí? Chévere, el tipo me pareció bien, el hermano. Sí, me pareció lindo y ya no, creo que no hablamos mucho ese día. Ya se desapareció. Sígueme. No, pero aprovechando ese espacio, en ese momento, porque bueno, hay diferentes experiencias, pero en ese momento, cuando tú le ibas a ayudar, ¿se te pasó por la cabeza que pudiera ser tu esposo? No, ¿No? No. para nada. Bueno, y los días posteriores, porque había toda una trama alrededor tuya, ¿qué percibías ahí de la gente, del pastor? Me imagino que alguien te decía, oiga, ese muchacho como buen muchacho, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba ahí? Cuéntanos eso. Los hijos del pastor David, Daniel eran amigos míos. Y las nueras también. Y las me nueras, acordé. entonces ellas también comenzaron a hacer una influencia en ella. A ver, ¿cómo fue eso? Bueno, yo creo que todo fue como muy normal hasta que él me mandó la invitación al Facebook. Cuando él me mandó la invitación al Facebook, yo sí comencé como a sospechármela. Entonces, ya luego seguían los pastores que le decían a uno como cosas pues, de él, él es un muchacho que lo conocemos hace muchos años.
Entonces yo decía, pues yo ya me las empezaba como a sospechar más y bueno, y comenzamos a hablar y a mí pues me agradó mucho y, y bueno. Bueno, puntos importantes, mi amor, es que José ya estaba buscando una esposa. Y No estaba buscando novia, a ver si nos resulta por acá, a ver si la chica que encontró bonita, si nos llegó. Digamos que Dios permitió ese espacio, pero ya estabas buscando una esposa. Y es Sí, importante que los chicos tengan yo ya en estaba cuenta orando. eso. Yo ya realmente estaba orando. Yo venía de una relación de 5 años, un noviazgo de 5 años en una iglesia. Eso es casi la gran tribulación. Eso es 5 años en la iglesia, 5 años y una buena muchacha. Mi esposa la deben estar conoció. del otro lado los hermanos. Amén. Y mi esposa la conoció y conoció a la mamá de esa joven, de los papás, y es muy buena muchacha, ella todavía persevera en el evangelio y se casó, y es una gran, no tengo nada malo que decir de ella, es una gran bendición haber Pero no era conocido. por ahí. Pero la no única. era ella. Y yo pensaba, 5 años debería ser ella, porque tiene buen testimonio, pero a veces las cosas con Dios son así. Y yo una vez tuve que orarle a Dios y decirle, hicimos tantos intentos de casarnos que todo se trocaba. Y yo, no, decidimos tomarnos un tiempo y decidimos dejar las cosas así, seguir la amistad, la hermandad cristiana, pero ella tenía sus proyectos de estudiar y yo realmente quería casarme. Yo no quería volver a pasar por un tiempo de un noviazgo tan largo y oportunidades siempre hubieron, pero yo quería realmente mi esposa. Yo ya no estaba buscando una novia, como dice Yarlene, yo quería una esposa. Y Una yo buena esposa. Claro, una esposa de esas que uno dice, esa es la voluntad de Dios, va a ser la mamá de mis hijos, va a ser mi compañera de la vida, va a servir a Dios conmigo, vamos a tener los mismos sueños, los mismos objetivos. Y es extraño porque las cosas con Dios uno sabe cuando algo viene de Dios. Cuando alguien es espiritual y alguien está como alineado con la voluntad de Dios y está pidiendo algo tan noble como es una esposa, ¿no? Yo creo que un joven cuando ora por un joven soltero llora en un altar y le dice a Dios, yo quiero una esposa, yo quiero servirte, yo no quiero estar solo. Yo creo que eso es una oración muy noble, así como cuando uno pide, yo quiero que me llenes con el Espíritu Santo. Porque realmente, como dice la Biblia, el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Y yo creo que estaba enfocado en lo que estaba pidiendo y ese día creo que Dios puso todo en la mesa para que todo se diera y efectivamente los días me invitó a predicar, prediqué, comencé a hablar con ella, se armó un partido con los muchachos en una cancha sintética, yo la invité, le dije, ¿quieres ir a jugar? Ese día creo que metí muchos goles, ¿cierto? Ese día salió de mí el Ronaldinho. Sí, él es muy buen jugador. A mí siempre me ha gustado jugar fútbol y ese día no le pasé la pelota a nadie. Ese día quería que cuando yo tuviera el balón, yo quería que ella me viera. Yo, mira lo que te estás perdiendo, Daniela. Y así fue. Y comenzamos a jugar y me salí del partido diciendo que estaba cansado para sentarme al lado de ella. Y ahí fue, yo creo que ahí comenzó ya en serio todo. Sí, ahí fue cuando... Ahí ya nos dimos cuenta de que había algo muy bonito. Comenzamos a hablar ¿no? Y así resumiéndoles un poquito mucho toda la historia. Pero pues también, pues de mi parte yo también estaba muy enfocada de que cuando yo entrara en una relación iba a ser también para un matrimonio. Yo no quería llegar a una relación para tener un novio y después otro novio y como voy a mirar qué pasa, no. Yo también le estaba orando a Dios de que cuando llegara esa persona que él tenía para mí, que fuera, sí, pues que fuera pues en su tiempo y que fuera así ya para casarme, no como para un experimento, ¿no? Quería casarme. Y creo que eso teníamos en común. Dice la Biblia que cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Y ella tenía un enfoque y cuando yo hablaba con ella, hablábamos de proyecciones en el futuro y yo le decía a ella, yo le fui muy sincero, le decía, el día que yo tenga una novia, indirectamente le decía, es para casarme, yo no voy a estar dando vueltas porque de dar vueltas uno termina mareado.
y le compartí la experiencia que tuve también. Entonces dije, no, yo quiero una esposa definitivamente. Y ella me decía, sí, yo también. Y comenzamos como a hablar y de ahí la invité ya oficialmente a la primera cita, que fue ir a la casa de ella, pedir el permiso a los padres, a la hermana Ángela, para que me permitiera salir con ella y creo que con la hermanita también, a tomarnos un heladito y a dar una vuelta por un parque ahí de Alfonso López. Y me acuerdo que yo estaba muy nervioso y ahí me di cuenta que yo estaba enamorado. Y salimos y comenzamos a salir y caminamos y éramos hablando y creo que fue ahí donde nos confesamos que sentíamos algo. Yo quiero hacer un apunte aquí para los que todos nuestros amigos que nos están viendo, y es que cuando Dios está ahí, uno no tiene que forzar mucho. Sí, eso se va casi que en automático. Sí, así es. ¿Cierto que sí? Sí. Aunque después, aquí viene el suspenso de la historia. Pero hablemos de la primera cita. Bueno, la primera cita fue muy bonita, nos confesamos que nos queríamos y que comenzamos a orar y después de un mes de habernos conocido y hasta establecer una amistad, creo que fue 2 meses que éramos amigos, a los 2 meses decidimos, vamos a hablar con sus papás y vamos, pues si nos queremos o sentimos algo, un sentimiento, vamos a formalizar una relación. Y al principio la hermana Ángela, la mamá, la suegra, me quería. Al principio. Ay, eso suena que hay una segunda parte. Y esa es la parte, no podemos bloquear a la hermana Ángela si está ahí. Ay, no, le digas. Hermana Ángela, tápese los oídos. ¿La hermana Ángela tiene Instagram? Mi mamá lo quiere mucho ya. Ella ya me quiere. Lo quiere más que a mí. Pero fue los días de aflicción de José. O sea, eso para mí fue una prueba muy difícil. Y aunque sabíamos que al principio estamos encaminados, que sentíamos que era la voluntad de Dios, que sentíamos de que los dos podíamos conquistar el mundo, Sí. mi pastor después, Jeremías, me dice, José, yo la veo muy niña, la veo muy jovencita. José, ¿y por qué no la investigas más? Tenía? 19. 19, pero parecía de 14. Parecía de 14 y yo parecía de más edad, Y él entonces tenía 24. 24. 24. 4 o 5 años, más o menos como nosotros. Sí, pero se veía, en apariencia. Se veía. En apariencia ella se veía muy, muy, muy niña. Tanto que me molestaban a mí por eso. Decía, no, pero está muy niña, de pronto no ha madurado. Y digo, no, pero tiene 19 años. Y yo he hablado con ella y no habla como una niña. Y si no, el Señor me ayuda a madurarla. Si no la plantamos y queremos que dé fruto. Y así fue. Entonces, cuando ya formalizamos las cosas, ya la hermana, la suegra, me comenzó a decir, ¿esto es en serio? ¿Este hermano iba en serio? Yo pensé que era algo de momento. ¿Este hermano va en serio conmigo? Y de 4 hijas, la primera, ella no es la mayor, ella es Yo soy la segunda. la segunda. Y ya que con novio y en los primeros días yo la visitaba y era muy formal, pero ya la hermana le entró algo que tal vez por experiencia, Pero creo que ¿no? ya fue cuando empezamos ya a hablar de casamiento. De casamiento, de matrimonio. Cuando comenzamos a hablar de que íbamos a ahorrar para casarnos a Pero futuro. yo pienso que eso es una reacción muy típica de los padres Sí. que tienen ciertas esperanzas y los padres se hacen como una línea de tiempo en los hijos, sobre todo en este tipo de hijos que han sido temerosos de Dios, y se proyectan en el tiempo, que estudien, que no sé qué terminen, que bla, 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 y luego más adelante vendrá. Y cuando el plan no le sale así, la reacción es esa. Sí. Así es. Así fue la actitud de la hermana. El hermano es más callado, mi suegro es más callado, el hermano Efraín. Él es más como yo. Él es más parecido a ella, la personalidad de él es como ella, pero la hermana cambió rotundamente, ella cambió, ella se sintió llena de temores porque yo no tenía dinero, porque tenía un pedacito de moto, una ochentica. Nunca me la dejó ver. Nunca la dejé ver. ¿Cómo
Pero yo sabía que la tenía. Porque a la cuadra se daría cuenta que iba a venir, que yo iba a visitarla, porque esa moto sonaba horrible. ¿Y la dejabas lejos? No, yo prefería irme en bus o en metro y caminar. Y entonces ella comenzó a mirar, pero este muchacho, ¿qué le va a ofrecer a mi hija? ¿Qué le va a ofrecer? Y fue por ahí, más que todo fue por ahí, que la hermana ya después llegó a un punto donde, bueno, para resumirles un poquito, fue difícil porque para tratar de convencerla de que yo tenía dos manos y que yo podía darle un futuro a su hija, fue muy difícil. Sí. Fue muy, muy difícil, y ella, al punto de que muchas veces me prohibió visitarla y cambió de actitud con ella. Y yo le decía, y el pastor le decía, pero ¿por qué, hermana Ángela, si el hermano José es un buen muchacho y no tiene dinero, pero no quiere decir que se va a quedar así? Y él tiene deseos de salir adelante, además él quiere servir a Dios, y no, y que no, y que no, que eso no es la voluntad de Dios. Entonces, lo que comenzó al principio como algo que todo se está dando automáticamente, y que incluso ella nos dio la bendición y la aprobación para ser novios. Y para casarnos. Y para casarnos, pero después de ella como que aterrizó y como que dijo, esto no es un sueño, esto es de verdad, y se me van a llevar a mi primera hija. Entonces yo voy a atacar. Ella comenzó a tomar una actitud a la defensiva, y fue muy difícil porque yo digo que nuestro amor fue probado, esa relación fue probada. Estuvimos a punto yo personalmente estoy a punto de decirle a ella que dejáramos hasta aquí. Teníamos una cartucherita, ella trabajaba en los centros comerciales con implementos de bebé, con cochecitos, cunas. Sí, todo para bebé. Y yo no recuerdo en qué trabajaba, pero los dos comenzamos a ahorrar una cartucherita. Él trabajaba en una escuela como auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo. Y comenzamos a ahorrar juntos para comprar la camita y cositas así. Entonces llegó un punto donde yo ya la podía ella visitar, solamente ella de la acera a la puerta, porque la mamá no me quería ni ver ni en pintura. Y eso para mí fue muy duro. Me confrontó mucho porque yo dije, pero ¿por qué si yo no he hecho nada malo? Y bueno, eso fue difícil. Yo creo que la hermana hoy en día aprendió también mucho de eso, porque para resumirles un poco, el día que nos casamos... Pero bueno, antes de eso, durante ese tiempo nosotros también oramos mucho. Y algo pues que a mí me mostraba que era la voluntad, que estábamos en la voluntad de Dios, porque muchos podrían decir, no, pues es que con esas cosas no era la voluntad de Dios. Pero yo le oraba a Dios y yo sentía una tranquilidad y una paz. Y entonces, o sea, yo no sentía que estaba en algo incorrecto, yo me sentía guiada por Dios. Y eso es algo que uno, yo creo que cuando uno está cerca de Dios, uno puede como sentir la dirección de Dios. A pesar de que tu mamá decía, no se van a casar, si ustedes se casan sin mi bendición, Dios los va a maldecir. Sí. Y para nosotros era muy difícil de que mi mamá, incluso desde Cali, me decía, amigo, pero ¿tú crees que es la voluntad de Dios si la mamá de ella se comporta así contigo? Tal vez Dios te está mostrando de que no es la voluntad de Dios. Le digo, es que yo no me voy a casar con la mamá. Yo me voy a casar es con Daniela, y si ella y yo estamos de acuerdo y creemos que estamos haciendo algo muy digno, que es orar y querer casarnos, no estamos incumpliendo normas ni espirituales ni legales. Hablamos con el pastor, le dijimos, hermano, ella es mayor de edad, yo también. ¿Por qué la hermana me ataca si yo le demuestro, si yo le expreso en confianza que yo quisiera casarme con su hija? Él me dijo, no, hermanos, pues si ustedes se quieren casar, yo los caso. Así. Ya la hermana tendrá un problema de hijitis. Sí, creo que lo de mi mamá fue más algo, porque ella es muy apegada a nosotros. Y bueno, somos 4 mujeres y es muy apegada. Claro, yo ahorita decía, cuando es de Dios, uno no tiene que forzar, pero evidentemente eso ustedes lo vieron entre ustedes. Es decir, ustedes no tuvieron que esforzarse para enamorarse. Ajá. Ustedes no tuvieron que hacer piruetas para lograr sentir que Dios estaba ahí. Afuera todo estaba en turbulencia, y eso suele pasar. Siempre que hay una bendición, afuera, alrededor, el enemigo quiere actuar. Y yo creo que si la hermana Ángela viera esto, sería bueno. No, sería bueno que ella lo viera. Yo se lo mando. Lo que quiero decir es,
aquí no estamos tratando de hacerla ver a ella como una mala persona, Claro. sino por el contrario, es una reacción natural de una madre Sí. que se le están llevando a su hijita. Pero seguramente en el camino Dios a ella también la fue trabajando. Procesando todavía. Porque, bueno, quizás ahorita ustedes si quieren nos comparten de pronto cómo es la relación actualmente, pero me parece muy importante que cuenten esta experiencia porque la idea de este programa es ver las diferentes situaciones por las que pasan a los amigos a los que invitamos y que no todo es color de rosa, que un Así día es. se levantó y aquí está mi hija y se casaron y fueron felices para siempre, porque estamos en una vida humana donde este tipo de situaciones se pueden presentar. Y lo que dijo Daniela me parece tan importante, y es que aunque estuviera pasando todo esto en su entorno familiar, que ella sintiera la paz de Dios. Cuando uno no siente esa paz, así todo esté muy bien afuera, pero si uno no siente esa paz, por ahí no es. Sí, Nosotros, así es. nosotros creo que filtramos ese deseo que teníamos de casarnos por la presencia de Dios. Nosotros queríamos saber si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o si Dios está usando a la hermana Ángela y que teníamos muchas versiones de la historia. Mucha gente decía sí, otra gente decía no, Ah, pero comenzamos como a filtrar todos esos comentarios, cuáles eran moralmente éticos, cuáles eran ligados a lo espiritual, cuáles eran lejos de la realidad, ciencia ficción, porque había gente que nos decía, usted no le va a poder dar ni la comida a mi hija. Y yo decía, no, yo no creo que haría algo así, yo creo que Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, yo me voy a casar con una de sus hijas, Dios no nos va a desamparar. Entonces cuando yo comencé a decir, yo comenzaba a hacer a un lado ya comentarios que solamente eran egoístas. sí. Y comenzamos a mirar qué era lo que realmente traía bendición a nuestra relación. Nosotros teníamos sueños de servirle a Dios. Nosotros queremos, incluso siempre hemos tenido el deseo de servirle a Dios, de tener una familia, de cumplir el propósito de Dios, porque Dios no nos unió solamente porque ella es mujer y yo hombre, sino que porque hay un propósito en común y es Dios. Y creo que ese ha sido el eje, ese ha sido el timón de este barco que nos ha direccionado en la voluntad de Dios. Y cuando pensamos ya oficialmente en casarnos, pues comenzamos a orar y yo entré también en un tiempo de pensar, Dios mío, no quiero cometer un error y no quiero que ella lo cometa. Entonces comencé a orar, yo saqué varios días de ayuno. Jóvenes, hay que ayunar también para esto. Me encerraba con Dios, usa a alguien, Señor, que no sea mi corazón, porque mi corazón puede ser engañoso, usa a alguien que yo sienta que eso viene de parte de Dios. Y yo me acuerdo recuerdo mucho que hablé con el hermano Javier, el pastor de ella, y le decía, hermano, es que a veces la voluntad de Dios viene en dos versiones. Hay personas que reciben la voluntad de Dios cuando todo se da fácil y llega rapidito, pero no siempre bíblicamente es así. A veces la voluntad de Dios van a haber muchos obstáculos, muchas cosas para descubrir la voluntad de Dios. Vas a tener que pasar por muchas cosas. Entonces ve esta prueba que estás atravesando como una prueba de fe, como una prueba de amor. Si realmente tú la amas y quieres hacer una vida con ella, lucha por ella. Lucha por ella. Y lo intentamos, ¿cierto? Con la hermana y ella al punto de que nosotros ya teníamos algunas cositas ahorradas y orábamos de verdad para que ella cambiara. Y al punto fue que nos casamos y ninguno de ellos fueron a la boda. Ella la tuvo que entregar a un diácono. Mi mamá no dejó ir a mis hermanitas. Tampoco la dejó ir. Yo me acuerdo que en la boda ella lloraba y yo sentía rabia, pero también sentía esa rabia mezclada con felicidad. Sabía que estábamos haciendo la voluntad de Dios y a mí no me afectó, pero sabía que a ella le iba a afectar mucho que su papá no la entregara, su mamá, sus hermanitas no estuvieran en una boda muy sencilla, porque incluso fue muy modesta, fue muy sencilla, fue en un culto, las visitas eran las almas. Pero fue muy bonito. Fue muy sencillo, porque fue muy lindo, fue en un culto evangelístico y yo que soy músico, realmente no habían violinistas ahí, no habían pianistas, el hermano del piano nos ayudó ahí a tocar.
pero él es muy especial. Y lo tocó muy bonito. Gracias, Ángel. Él es pastor. Ya es pastor. Ahora es pastor. Y mis jefes de donde yo trabajaba me fueron. Mi mamá viajó desde Cali con mi abuelita, que ya falleció, estuvo ahí. Pero yo miraba a las personas que están en la iglesia y yo sentía la paz y yo sentía que era la voluntad de Dios, pero también sentía dolor porque ninguno de su familia había ido. Y se habían perdido algo que pasó una vez en la vida. Y bueno, se fueron a pasear. Entonces... ¿Se fueron a pasear? Una tía les dio como un paseo al parque, a la Piedra del Peñol. Bueno, para los que no lo saben, es un lugar, digamos, a las afueras de Medellín, ¿no? Muy hermoso ese lugar. Sí. Muy bonito. Bueno, una represa, ¿no? Y tiene una vista, en fin. Pero entonces estuvieron ustedes solos ahí. Quiero hacerte una pregunta, José, algo muy, muy íntima. ¿En tu autoestima te sentiste tocado? Claro, yo creo que ese día, aunque no era mi mamá y aunque yo realmente iba por Daniela y yo sabía que podía hacerla feliz, yo me sentí muy despreciado. Y eso es algo que como humano no siente, pero yo sentía también al mismo tiempo un reto una responsabilidad tan grande de hacerla feliz, de demostrarle a ella y a mucha gente que tal vez se iban a equivocar, porque si nosotros teníamos a Dios, lo teníamos todo. Y yo no tenía que tener ceros en el banco, o una finca, o un carro, o propiedades para salir adelante. Yo creo que en el transcurso de los años que llevamos de casado, Dios cerró muchas bocas y abrió muchas puertas. Sí, así es. Y hoy en día no se demoró mucho. Después de casado, la familia de ella, las hermanitas, la hermanita mayor, ellos entraron en una restauración en Dios. Nosotros vimos la mano de Dios. Y yo sabía que después de eso, yo le decía a ella, tranquila, mi amor, si no están aquí, van a ver las fotos. Van a ver las fotos después, vamos a sentarnos, les vamos a mostrar las fotos. Van a estar en nuestros 25 años de las bodas de oro. Pero así fue. Y es bueno que nosotros, tal vez ella ahorita me decía, amor, y si es bueno contar eso. Yo le decía, yo creo que es necesario porque la gente tiene que ver que la realidad a veces es otra. Que las cosas no son cuentos de hadas como las de Disney. No. Y aún en la iglesia pasan casos así, entre padres e hijos, entre nueros y suegros, entre yernos. Pasan casos así. Sí. Yo le decía a ella, nuestra historia es de película. Pero uno se da cuenta que alrededor de todo esto, el Señor se lleva toda la gloria. Amén. Él es glorificado en todo esto. Otra pregunta para Daniela. ¿Qué experimentaste tú en tu interior antes de la boda con toda esa oposición? Porque la ilusión, bueno, mi esposa y yo nos casamos, no tuvimos familia en nuestra boda, por obvias razones, estamos en otro país, en fin. Pero el caso de ustedes fue distinto. ¿Qué pasó en tu interior antes de la boda y durante la boda? Bueno, antes de la boda, yo creo que estaba un poco tranquila. Pues no sé por qué, porque yo no es que sea que muy tranquila, Dios me lleve y Dios me traiga, no. Pero me sentía un poco tranquila, yo sentía que estaba pues en la voluntad de Dios. Y bueno, me concentré como en organizar la boda, que el vestido y todo eso, con muchachas de la iglesia. Y ya pues el día de la ceremonia sí fue muy nostálgico para mí. Claro. Porque pues uno siempre sueña ese momento con su familia, ¿cierto? Y creo que al principio lloré mucho. Al principio, pero ya después... Yo no sabía si era de felicidad o de remordimiento. ¿Será que va a arrepentir? Pero ya después sí me enfoqué que era pues un día muy importante y ya me concentré ya en la ceremonia y en todo. Y ya dejé todo a Dios en sus manos y
Y ya al tiempo nos reconciliamos con nuestros papás. Eso. O mi mamá pues me llamó diciendo que pues que se sentía muy mal por todo lo que había pasado. Creo que ella estuvo muy influenciada por la familia de ella, Que no es cristiana. Y entonces, pues ya después de eso hablamos con ellos. Después llegó el tiempo, después de casados, que ya estábamos felices porque habíamos logrado casarnos y nos amábamos y creíamos que eso era una victoria en Dios. Y estábamos tranquilos, como dice mi esposa, una paz de Dios sentíamos. Pero ya después llegaba un proceso de restauración. Y no solamente para ellos, yo lo digo personalmente para mí, porque yo a ella le llegué a decir, mi amor, es tu papá, es tu mamá y seguro tú lo vas a seguir visitando, pero te pido un favor, no me hagas ir. Yo te dejo en la puerta, tú entras, los visitas y yo, el predicador, el que servía a Dios, el que estaba ya haciendo giras, pero nadie sabía lo que yo estaba batallando internamente por cómo me había sentido. Yo me sentía como un criminal. Y incluso eso me llegó a afectar en parte en la iglesia allá en Medellín porque llegaron rumores, se casaron, nos casamos a los 4 meses. Llegó un punto donde ya era casi tan difícil que yo la pudiera ver que yo le dije, no, o nos casamos, amor, o nos dejamos porque ya no podía ni verla, casi a escondida nos teníamos que ver en un culto o algo, porque era una obsesión exagerada de la hermana de yo no poder ver a su hija como si yo hubiera hecho algo muy grave. Solamente me enamoré y nos enamoramos. Ahora yo entonces llegó un momento donde después de casados yo sabía que tenía algo que sanar. Yo sabía que tenía algo que sanar porque yo pensaba, yo a su mamá nunca la voy a volver a ver igual. Ella se perdió el mejor yerno de su vida, decía yo así. Se lo perdió porque yo fui muy dulce. Creo que ella una vez me dijo, yo ahora entiendo por qué Daniela se enamoró de usted. Pero después de ese cambio tan abrupto de todo como se dio, yo tomé una postura ya muy diferente. Yo era otro José. Y Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Bien. Y ya. Daniela va a ir a visitarla y la dejo. Y Daniela fue. Pero yo sabía que yo también tenía que meterme ahí en esa reunión. Y llegó un punto donde yo tenía que sacar ese tronco que tenía dentro, en el corazón. Y llegó un punto donde estamos una vez ahí en la casa y lloramos. Lloramos como niños y ella lloró y yo le dije, no, hermana, y tranquila y no se preocupe. Y nos abrazamos, tomamos una foto, ¿cierto? Ese día tomamos una foto. Tomamos una foto, toda la familia, porque yo me sentía mal, porque a pastores me llamaban diciendo, José, ¿tú caíste con esa muchacha? Sí, ¿O es que ustedes fracasaron y por eso es que no es normal que esa señora te trate así, que la hermana te trate así? Y decía, pues imagínenselo que es así. Yo no nos vamos a casar porque he pecado con ella, absolutamente no, porque nos queremos casar y si el pastor nos dijo que nos pudiéramos casar, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces fue difícil, para mí fue muy difícil tratar de que la gente ya me viera a mí con otros ojos, los comentarios, pero Dios nos supimos humillar y pedimos perdón a ellos también. Si yo le dije, hermana, perdóneme si de pronto la ofendí, tranquila que a su hija no le va a faltar nada. Y la hermana lloró y nos abrazamos y desde ahí todo comenzó mejor. Ya de ahí no nos sacaba nadie de la casa de los suegros. Sí. Ya el plan de cada 8 días era vamos donde los suegros, hacer una comidita, ver una película, hablar y creo que la relación, todo volvió como debió ser desde un principio. ¿Cuánto tiempo después fue eso de casados? La restauración familiar. Creo que fue al mes. La gente nos decía, la gente sabía, nos decía, eso se le va a pasar, ya se casaron, créanme que tarde o temprano ella los va a llamar. Va a tener que aceptarlo porque ya se casaron, ya lo va a tener que aceptar. Pero yo seguía con ese sentimiento de que, pero es que lo va a tener que aceptar por la fuerza, pero nunca me quiso. Entonces yo tomé una postura de decir, no es mi mamá, es la mamá de mi esposa. Yo la voy a respetar como mi hermana en la fe, pero no, miren, y todos los que nos están escuchando, miren que la restauración de Dios es tan bonita,
porque uno termina queriendo a esas personas como si fueran nuestros papás. Y cualquier cosa, cuando yo veo que algo le falta a mi suegro o mi esposa me dice amor, mi mamá, mi papá, es como si me lo estuviera, como si mi mamá tuviera esa necesidad. Y ya todo se echa en el olvido, porque en Dios las cosas, la restauración en Dios tiene que ser todo desde cero y otra vez desde cero, hacerla, crear y construir cosas nuevas. Sí. Yo tengo una pregunta, no sé, decidan entre ustedes quién la responde. ¿Cuánto tiempo ha pasado después del matrimonio? Y contémosle a quienes nos están viendo una de las experiencias en las que ustedes digan, esto realmente era la voluntad de Dios, Dios está con nosotros. Afirma que a pesar de esos inconvenientes que se presentaron, Dios les respaldó a ustedes. Tú primero, mamá. No, pues yo creo que desde que nos casamos. Yo siento que las cosas, o sea, todo se nos daba de una manera, hasta para comenzar a dónde vamos a vivir, desde ahí, dónde vamos a vivir, aquí resultó el apartamento, un apartamento hermoso y las cosas... ¿Dónde nos vamos a congregar? ¿Dónde nos vamos a congregar? Porque sí, nos casamos y nos congregamos pues en otra parte y las cosas se daban de una manera que uno sentía como la corriente de Dios que lo va llevando a uno. Y lo único que teníamos era una cama y las cosas de la cocina. Nos fuimos a una... Y un mini estudio de grabación. Nos casamos. Que no puede faltar. Era un músico. Sí, no puede faltar. Llegamos, o sea, nos casamos y en un domingo por la tarde en un culto evangelístico y nos fuimos para nuestro apartamentico en un barrio sencillo por allá en Medellín y con nuestra ella con su vestido de matrimonio, y la señora de la tienda viéndonos abrir la puerta. ¡Ay, ustedes se casaron! Sí, venimos ya a nuestro primer día de matrimonio. ¡Ay, bienvenido! Una señora de la tienda felicitándonos y yo, wow. O sea, fue muy humilde, la verdad es que fue muy sencillo. Yo me acuerdo de eso y me lleno de sentimiento porque me pareció que no hubo que ver mucho lujo para sentir que estamos en la voluntad de Dios. Éramos felices. Y nos metimos a nuestro apartamentico, un colchoncito de ahí, a la cama y las cosas de la cocina. Y éramos felices. Y bueno, y ahí recuerdo que hubo un tiempo donde mi esposo trabajaba como, ¿cómo es el nombre? Se me fue. Auxiliar administrativo en una universidad. Y recuerdo que trabajaba muchas horas, casi 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y recuerdo que creo que íbamos ya como para un año de casados. Recuerdo que una vez él llegó muy triste y él me decía que él quería servirle a Dios, que él no quería estar más ahí. Y todos los días contestando un teléfono, indicaba buenas tardes, indicaba buenas tardes, indicaba buenas tardes. Y llegué triste ese día, ¿cierto? Llegué muy triste. Y ¿cierto? Y yo le dije, no, pues trabajar tanto y mi esposa todo el día encerradita en una casa. Y eso me dio tristeza y yo me acuerdo que en esa oficina yo me puse a llorar y le dije a Dios, Señor, yo para esto sirvo nomás, para tomar un teléfono y asesorar a alguien para ver qué va a estudiar. Yo y mi esposa, yo quiero, en un año que llevamos, yo dije, yo quiero algo diferente, yo creo que tú nos puedes usar y que tú tienes un propósito en mi vida y en Daniela, porque los sueños de Daniela son muy bonitos. Ella me enamoró mucho de ella, es que ella siempre quiso servirle a Dios. Yo le decía, ¿pero en qué? No sé, quiero servirle a Dios. Y yo decía, ella le sirve, yo le digo, ella le sirve a Dios en tantas cosas. Aquí en la casa ella sirve a Dios. Para mí ella ha sido un ejemplo en su servicio a Dios. Yo soy lo que ahora soy, es gracias a ella también. Porque para mí mi esposa ha sido el termostato donde yo sé qué nivel espiritual tengo en Dios, qué tan cerca estoy de Dios. Y si no te pule un matrimonio, no te pule nada. Sí, es verdad. Esa es la pulidora. Y yo siempre le digo, amor, yo sí soy un buen cristiano, yo sí soy un buen esposo. Y para mí es muy importante lo que ella piensa. Entonces, creo que la base
hasta el día de hoy el éxito que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio y hasta dónde nos ha traído, que eso es otra historia, ¿no? Estar aquí en los Estados Unidos y... Bueno, y recuerdo, no nos hagamos tanto, recuerdo que en ese tiempo yo le pedí a Dios que yo quería como, ay Señor, sería tan bueno si nosotros pudiéramos pasar más tiempo juntos, como que, ay, porque él trabajaba muchas horas, llegaba muy cansado. Por nada. Casi no por nos nada. alcanza la plata para nada, un mínimo en Colombia. Entonces recuerdo que ese día él llegó y me dijo, amor, no sé qué hacer. Entonces, creo que hablamos también con el pastor que teníamos en ese entonces y él también pues, nos aconsejó que renunciara, que Dios nos iba a sostener. ¿Que le sirviera a Dios? Que le sirviera a Dios. Y entonces yo le dije, sí, amor, es verdad, renuncia y sirvámosle a Dios, yo sé que Dios nos puede sostener. Otra persona me hubiera dicho, ¿cómo se le ocurre que usted va a renunciar a su trabajo? Esa plática llega cumplidamente cada mes. Una estabilidad. Y tiene una estabilidad y tenemos la prima y tenemos liquidación y tenemos las prestaciones que ofrecen. ¿Cómo va? Pero por eso yo siento que cada vez que yo hablaba con mi esposa era la voluntad de Dios. Yo siento que ella fue el regalo del cielo que Dios me dio. Porque yo le decía algo y ella no me juzgaba, ella me decía, me apoyaba como esposa, me decía, amor, yo también creo que Dios te puede usar, Dios nos va a sostener. Y ahí es donde se cumple lo que dice la Biblia, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo y pidieran algo creyendo, Él lo va a hacer. Sí, es muy importante ponernos de acuerdo. Y creo que fue una de las muestras de Dios, ¿cierto? Y ahí en ver su comenzó. voluntad, en ver cómo Dios nos sostuvo en ese tiempo, ¿cierto? Y cómo Dios comenzó como a abrirnos una puerta tan grande en el ministerio que tiene mi esposo. De la música. De la música. Ay, venga, Sí. yo voy a interrumpir un momentico. El tiempo se nos va a acabar. Ustedes saben que es una hora, Instagram nos corta. Pero yo no sé, perdónenme, mi amor, ¿será que continuamos otro poquito? Sí, porque Ustedes los que están ahí del otro lado, ¿qué dicen? No sé, que digan Vamos los en un ponentes año que de están casados. conectados, ¿qué dicen? apenas vamos en un año de casados y llevamos 7. ¿Qué dicen los que están conectados? ¿Seguimos o...? Hay un ministerio ahí detrás, chicos, ustedes no se imaginan la segunda parte. Que sí, otro. Ahí están mandando corazones, mira. Sí, sí. Vea, nosotros la vez pasada hablamos con mi esposo, uy no, mi amor, nos da pena tener a los invitados más de 1 hora. Hemos dicho que esto es 1 hora, pero es que con estas historias, ¿cómo hacemos? Sí. Sí, que Los sí, hermanos que sí. están ahí, así que Bueno, ustedes, si tienen tiempo, ¿Qué dicen? Sí, tenemos. claro. Yo no sé, mira mi amor. esa cantidad de sí que están mandando. Continúen, sigan, sí. Ay, Dios mío. Claro, Bueno, y fíjense. aprovechemos también para decirles a los que no te están siguiendo dónde te pueden encontrar. Además es que hay muchos proyectos de verdad de lo que hay que hablar ahora. ¿Qué dicen? Claro. ¿Qué dicen José y Daniela? Bueno, ustedes tendrían que terminar esta transmisión y volverla a hacer. Y volverla a Iniciar hacer. de nuevo y ustedes nos volverían Ok, dale pues. Lo mismo, Listo, pero ya. esperemos que él ahorita nos más o menos como en Ok. 1 minuto y medio. Ya, sino que Pero mientras tanto, ve contando dónde te encuentran, las redes sociales, cómo te encuentran. Bueno, yo soy como José Realpe. En el YouTube me encuentran como Ministerio José Realpe. Y ahí tengo, prédicas que el Señor me ha regalado. También mucha música, por la gracia de Dios. Yo soy productor. Siempre desde pequeñito me gustó la música, el Ministerio de la Música para Dios. Y en Facebook también me encuentran como José Realpe, en Instagram. Y mis redes sociales simplemente es para servirle a Dios. Realmente rara vez, ¿cierto? Tengo fotos con mi esposa, pero lo hacemos, claro que sí. No, pero no háganlo. Yo sí Claro quiero que decirles sí. de una vez aquí en público, tómense más fotos ustedes. No encontramos muchas fotos de ustedes que Sí. ya 2 minutos y se faltan 2 corre. minutos, dice sí. Ya nos Ok. empezó el contador desde acá. Y quería decirle a los hermanos, tú haces un devocional, ¿cierto? Tocando. En vivo. Sí, yo he hecho un devocional en Facebook, pues con los equipos que tengo aquí en el estudio y podemos hacer algo muy bonito, como mini devocionales o mini conciertos, noches de alabanza. Y también iniciamos haciendo devocionales juntos con mi esposa. Ahorita lo hemos tenido que
pausar así sea una vez por semana porque estoy estudiando teología, estoy estudiando aquí en el inglés, en el IT, aquí en Houston, Texas, y la academia de música que tengo en las iglesias. Entonces, a veces cuando puedo sacar un momentico para hacer una devocional, lo hago como para respirar, o como para conectarme con Dios y con la iglesia a través de estos medios. Pero sí, claro que sí, también hacemos devocionales y ahí vamos hasta ahí. Bueno, ya se va a caer nuestra, pero ya los hermanos dicen que se van a volver a conectar, así que... No va a ser una hora completa, pero sí queremos hablar un poquito de ese ministerio porque... Mi amor, va a ser el tiempo que Dios permita. No sé, yo te digo aquí como para... Porque hemos hablado con mi esposo, no, mi amor, procuremos tenerlos una hora, por favor, porque nos da pena con ellos, nos da pena con los hermanos, los amigos que nos están viendo. Entonces procuremos hacer todo en una hora, pero es que de verdad que con estas historias, además que esta es una primera parte y ya después viene todo lo que Dios empieza a hacer con ustedes aquí en Estados Unidos, el ministerio tan bonito que tienen, yo creo que vale la pena compartirlo. Bueno, amén. Listo, 10, 9... A partir de 5 empezamos a contar, mi amor. Sí. Como la NASA, 5, 4, 3...